Buenos días, tardes y noches para todos los que vayan a ver el video en la plataforma y estamos aquí para subir lo que es el contenido del video del capítulo 2 de la serie Cautivos de un concepto punto por punto. Y esta vez estamos en el análisis del capítulo 2 del libro y comenzamos. Mateo 24, 45 al 47, los versículos más importantes en la teología de la Watchtower. Cuando Jesús, el amo, inspeccionó a este esclavo en 1918, vio que estaba cumpliendo fielmente su deber de suministrar el alimento al tiempo apropiado, de modo que mucho, con mucho gusto lo nombró sobre todos sus bienes. Bueno, en armonía con el cumplimiento, o como la Watchtower hace hincapié a que se cumplió o se le aplicó Mateo 24, 45 al 47. Pero bueno, vamos a hacer un análisis respecto a ver si se aplicó profética e históricamente este versículo. No es necesario estar en desacuerdo con su interpretación de Mateo 24, 45 al 47. Solo es necesario comprenderla y luego mantenerla durante el análisis. Su más detallada explicación de Mateo 24, 45 al 47 es presentada en el libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, el cual fue escrito por el más respetado, eminente doctor bíblico, bueno, y doctor bíblico entre comillas, de la sociedad Watchtower, Frederick Franz. Él fue el presidente de la Sociedad Watchtower desde 1977 hasta su muerte en 1992. Nota importante. Para el propósito de estudio solo es necesario comprender su interpretación desde este pasaje de la Biblia, no el estar de acuerdo o en desacuerdo con esta interpretación. El que sea correcta o no bíblicamente no es importante. Lo único que importa aquí es si históricamente está correcta. Es decir, que lo que sucedió en su historia está de acuerdo con la manera en que ellos interpretan Mateo 24, 45 al 47 y cómo lo explica su reciente atalaya del 15 de enero de 2008. Bueno, sí, como ya lo estábamos viendo, este es uno de los textos epítome o piedra de toque en donde la sociedad Watchtower se apoya. Su enseñanza consiste en que Jesús regresó en 1914 para comenzar su segunda venida o presencia invisible, como lo llaman ellos, en cumplimiento de Mateo 24:3. Luego, en 1918 comenzó a hacer un examen a todas las religiones que afirmaban representarlo para ver si alguna de ellas estaba fiel y discretamente suministrando las verdaderas enseñanzas de la Biblia, alimento espiritual. Bueno, el evento más importante en la historia de la Watchtower, cuando para 1918-1919 Jesús los somete a un examen a ver si estaban suministrando lo que eran las enseñanzas bíblicas al tiempo apropiado. Ellos dicen que la única religión que él encontró haciéndolo fue la sociedad Watchtower. Por lo tanto, Jesús lo nombró sobre todos sus intereses terrestres o bienes en la primavera de 1919. Observen que la única razón por la cual Jesús hubiera tenido que hacer tal nombramiento es si él los encontró suministrando alimento espiritual al tiempo apropiado. Su libro, El reino de 1000 años, valga la redundancia, se ha acercado, explica este aspecto sumamente crítico bajo el encabezado Tiempo de inspección por el amo del esclavo. En las páginas 350-356, Frederick Franz explica lo siguiente. La cuestión era servir el alimento, la clase
correcta de alimento al debido tiempo, tenía que ser de acuerdo con esto, que el amo, o sea Jesús, que había vuelto, daría un fallo. Jesucristo, al inspeccionar a la sociedad en el año 1919, se halló fiel y discreto al esclavo nombrado en cuanto a la alimentación de sus discípulos. Bueno, obviamente que se quería dar a entender de que en 1919 Jesús inspeccionó a la sociedad Watchtower y que la encontró cumpliendo con la misión de suministrar las enseñanzas bíblicas correctas. Obviamente vamos a tomar también en vista el término correcto. Es evidente que Jesús no hubiera tenido que hacer una decisión en 1919 basado en lo que la sociedad está enseñando hoy día. Los testigos de Jehová saben que este alimento y esta alimentación se refieren a las enseñanzas que provienen de la sociedad Watchtower. Es evidente que Jesús no basó su decisión de 1919 con lo que la sociedad estaría enseñando hoy en día. En su lugar, Frank lo explicó en las páginas 350 y 351. ¿Podían ellas, por siquiera su último registro de enseñanzas hasta 1919, probar que ellas mismas eran la clase compuesta del esclavo fiel y discreto del Señor y amo celestial, Jesucristo? Había que considerar la calidad del alimento mismo. La calidad del alimento mismo, puesto de que, como ya hemos visto, que ha habido un reajuste de fechas, un descartar de enseñanzas en la sociedad Watchtower, que ha sido esto como un experimento tipo Frankenstein, en donde se quitan enseñanzas, se ponen otras. ¿De qué manera Jesús habría tomado su decisión en 1919 basado en lo que ellos hubieran estado enseñando hasta 1919? Él comprobaría la calidad de esas enseñanzas para asegurarse de que eran cosas correctas para ser enseñadas y el tiempo correcto para ser enseñadas. La clase correcta de alimento al debido tiempo. ¿Cuál fue la decisión de Jesús? El libro simplemente afirma que ellos pasaron con buen éxito la prueba, según la página 351, párrafo 40. Pero hay que tener en cuenta algo, de que la única manera de saber si la sociedad Watchtower podría ser la organización hoy en día es examinar las mismas enseñanzas que ellos dicen que Jesús examinó en 1918-1919. Bueno, la decisión de Jesús en la primavera de 1919. Si Jesús reconoció a la sociedad como su organización del esclavo fiel y discreto y luego la nombró sobre todos sus intereses terrestres en 1919, entonces hay por lo menos una posibilidad de que ellos aún sean la organización de Dios hoy en día. Solo hay una manera de saber qué decisión habría tomado Jesús en 1919 y de acuerdo a su interpretación la única manera de saber si la sociedad podría ser la organización de Dios hoy en día, al examinar las mismas enseñanzas que Jesús examinó en 1918-1919 para ver si ellos pudieron haber pasado tal examen. Muy bien, estas enseñanzas tienen que ser analizadas y el caso es el que vamos a hacer un breve análisis de las mismas porque hay exactamente mucho contenido por delante y para ir cristalizando, resumiendo lo que es el contenido de este capítulo, vemos exactamente que las enseñanzas que Jesús examinó en lo que fue de 1876 a 1919, las enseñanzas de la sociedad desde 1919 no fueron parte del registro que Jesús habría examinado.
Lo que la sociedad esté haciendo o enseñando hoy en día no habría sido parte de la decisión de Jesús en 1919. A pesar de que la sociedad ya no publica ninguna de la literatura que ellos dicen que Jesús examinó en 1918-1919, ellos han hecho posible tal examen hoy en día con la publicación de la historia de la organización con su libro Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios. El libro contiene suficientes declaraciones y referencias a otros libros que Jesús habría examinado, los cuales están disponibles en internet. Bueno, este libro es muy importante, ya que sí viene exactamente examinando lo que es la historia de la sociedad, pero hasta cierto punto merece ser leído, ser analizado, puesto de que vemos exactamente los errores teológicos y proféticos, y sin embargo nunca se les dio mayor importancia, sencillamente como si hubiera sido una verdad anterior o un error anterior. Nunca se admitió que era una falsa enseñanza, sencillamente un error temprano, puesto de que también la sociedad Westover, como lo veremos más adelante, manipula los términos con respecto a lo que es sus enseñanzas, que tiempo después descarta, dicen que son errores tempranos, pero lo que son enseñanzas falsas sí lo aplica, o aplica el término, mejor dicho, a otras religiones, utilizando los criterios de la Watchtower para juzgar sus propias enseñanzas. Los líderes religiosos de la Watchtower siempre han establecido criterios muy estrictos cuando juzgan a otras religiones. De acuerdo con Mateo 7:2, Jesús habría juzgado las enseñanzas de la sociedad desde 1876 hasta 1919, utilizando esos mismos criterios. Los primeros dos a utilizar son los mismos mencionados por el presidente Frederick Franz. Los últimos dos fueron establecidos en la página 14 de la Atalaya del 1 de junio del 2001. En el siguiente cuadro se mostrará visualmente cuáles de las 48 enseñanzas que serán consideradas cumplen o no con los criterios de la sociedad. Enseñanzas correctas, tiempo correcto para enseñarla, enseñanza que Dios reveló en su palabra, rechazada por ser sabiduría humana. Bueno, hay un cuadro enorme en el próximo capítulo para ir ya finalizando, donde se analiza a profundidad muchas enseñanzas de la Watchtower y por los 4 tópicos anteriores se van a analizar. Y exactamente, sí, como hemos visto, su texto más importante es de Mateo 24:45 al 47, en donde, según ellos, históricamente se les aplica lo que es la inspección de Jesús de 1876 a 1919 con respecto a las enseñanzas que ellos tenían. Y más adelante vamos a ver cuáles fueron esas enseñanzas, pero de momento esto sería, y se les agradece las visualizaciones que han tenido del material.